¿Cómo te sentirías si tu teléfono sonara de la nada en medio del océano? Apostamos a que tendrás miedo. Lo mismo sucedió con uno de los marineros en la Atlántida, mientras un barco estadounidense completaba su último viaje en el Atlántico. El incidente tuvo lugar en 1920, cuando un submarino estadounidense se hundió en un simulacro de entrenamiento fallido. Como resultado, el submarino se hundió con los miembros de su tripulación. El buque de transporte militar estadounidense Atlantis recibió la llamada telefónica desde las profundidades del mar mientras navegaba por las aguas azuladas del Atlántico. Ninguna otra nave estaba presente en el lugar. La rareza comenzó cuando sonó un teléfono cerca de uno de los marineros en la Atlántida. El marinero que estaba a cargo de recibir mensajes se sorprendió mucho al recibir la llamada en esa parte del mar. Cuando el marinero describió el fenómeno, no podía entender de dónde venía la llamada y quién estaba haciendo la misma. Entonces, ¿qué pensaba en su cerebro? ¿De dónde y quién? El pensamiento inicial era que esta llamada era falsa, pero luego el marinero se asustó pensando que era un acto paranormal. Después de encontrar algo de sonido proveniente de la llamada, inmediatamente informó al capitán para acomodar la situación. El capitán respondió la llamada, y la conversación fue: ¿Qué barco?, preguntó. USS S-5, fue la respuesta. ¿Qué nacionalidad?, el capitán preguntó de nuevo. Americano, la respuesta llegó de nuevo. ¿Dónde está atado?, él cuestionó. A infierno por compás, llegó la respuesta. Después de la conversación, el jefe de Atlantis entendió la agonía del submarino estadounidense y su tripulación decidió ayudar a cualquier costo. De los registros históricos de la Marina de los Estados Unidos, podemos ver lo que podía resultar en una llamada telefónica tan misteriosa desde las profundidades del mar. Según los testigos, el 1 de septiembre, el submarino estadounidense S-5 se hundió en su ejercicio de prueba, cuando la apertura de la válvula de inducción primaria salió terriblemente mal. El submarino dio una vuelta hacia abajo y el agua entraba en el bote. Se suponía que la válvula de inducción principal debía cerrarse después de que los motores se hubieran detenido. Este momento era tan importante que, por lo general, era el jefe o un profesional de alto rango capaz de ejecutar dicho trabajo. Pero en el submarino S-5, un miembro de la tripulación sin experiencia hizo la llamada sensible bajo presión extrema y no pudo igualar el tiempo. Al llegar demasiado tarde, el agua fue succionada por la válvula de inducción. Todo el incidente podría quitarles la vida. Las circunstancias se veían mal. El submarino descendía y la tripulación no tenía otra forma de salir. Tampoco podía esperar hasta que llegara la ayuda. El aire respirable también estaba terminando. El equipo de emergencia no estaba presente o estaba dañado debido al agua del océano, por lo que la situación empeoraba. Al capitán Cook se le ocurrió una idea. Sabía que el bote tenía 231 pies de largo y que el agua tenía solo 170 pies de profundidad. Si pudieran sacar el agua adecuada del submarino, el submarino saldría. Cuando giraba hacia arriba, el agua ahora en el fondo que sostenía el bote en el suelo podía pasar por las puertas desde la sala de máquinas y luego a la sala de la batería. Esto aligeraría más la parte trasera y, con solo un poco de suerte, tal vez podrían levantar la parte trasera y la escotilla de la sala de máquinas se extendería hacia la superficie. Sería duro. El centro de la escotilla estaba a 178 pies de la proa, por lo que había mucha incertidumbre si el bote estuviera de pie, la escotilla estaría fuera del agua. Además, si el frente no cavaba, si el bote no podía ponerse de pie, si las olas no fueran demasiado altas, si el medidor de profundidad era preciso, si existía toda la incertidumbre imaginable, valía la pena intentarlo. En realidad, era la única salida. Así que no tuvieron otra opción que probar su destino. El tiempo tenía que ser perfecto para tener éxito. El agua desde el frente podría llegar hasta el mamparo de la sala de torpedos y luego entraría pronto en la sección de la batería. Esto inauguraría instantáneamente la producción de gas tóxico de cloro. Las puertas tuvieron que permanecer abiertas el tiempo suficiente para permitir que el agua se derramara, pero tuvieron que cerrarse en términos precisos para evitar que el gas contaminara el aire. Si la entrada del compartimento de la batería no se sellara lo suficientemente pronto, el cloro sofocaría a la tripulación, y si las puertas se cerraran demasiado pronto, probablemente toda el agua no se habría drenado y el submarino no se inclinaría lo suficiente. Solo había una oportunidad para hacerlo correctamente. Un pequeño error podría provocar la muerte inmediata de toda la tripulación, a pesar de todos los riesgos que habían corrido.
Los tanques de lastre fueron volados. El submarino permaneció encerrado en el lodo del fondo del océano. Luego, los tanques de combustible también fueron quemados. Poco a poco, la parte trasera del bote comenzó a levantarse. El agua en cada compartimento se deslizó hacia la parte delantera de ese submarino. Luego, cuando la popa se levantó más, el agua se desbordó en las puertas y entró en el siguiente compartimento. Luego, todo sucedió de repente. Cuando el submarino subió, entró más agua por cada puerta, con equipo suelto y placas de cubierta, y todo se estrelló en el extremo delantero de los compartimentos. Varios miembros de la tripulación fueron arrancados de los asideros por la caída del agua y también por los restos que transportaba. El agua en el compartimento de la batería se hizo más profunda a medida que caía más y más agua de lo anterior. Pronto los miembros de la tripulación comenzaron a nadar para mantener la cabeza por encima del nivel del agua. Ahora la tripulación tuvo que subir a un submarino casi perpendicular. Aquellos en el compartimento de la batería tuvieron que montar usando una cuerda construida con cortinas en el extremo delantero del compartimento. De repente surgió un nuevo problema. La puerta de conexión de la sala de máquinas y de la sala de control se cerró de golpe durante el proceso y ahora tenía varios pies de agua. Eso ocurrió debido al ángulo en que se había girado el bote, y ahora las puertas tenían que ser empujadas hacia arriba para abrir. Con una carga completa de adrenalina fluyendo, los hombres en la sala de máquinas comenzaron a levantar y los hombres debajo comenzaron a empujar, y pronto la puerta se abrió. Entró más agua desde la sala de máquinas, pero cuando la cascada se detuvo, la sala de control pudo ser evacuada. Todos los hombres allí subieron a la sala de máquinas. La puerta se cerró y de nuevo se selló. La tapa de la escotilla en la sala Tiller fue desatada y levantada. El capitán Cook subió junto con otros miembros de la tripulación. Estaban extremadamente complacidos de escuchar finalmente el sonido de las olas a través del casco, pero la lucha no había terminado. Ahora, 3/4 de pulgada de buen acero se interponía entre ellos y el océano abierto. La tripulación usó un taladro ligero para cavar un hoyo de 1/4 de pulgada en el marco del submarino. Cuando finalmente se abrió el agujero, la tripulación se sintió aliviada al ver que no entraba agua de mar a través del mismo. Uno de los tripulantes encontró el taladro eléctrico de 3/8 en la sala de máquinas y se pusieron a trabajar en el casco con vigor. Ahora este taladro no era uno de los simulacros de plástico con doble aislamiento de hoy en día. Era de metal. El marinero, mojado con paños húmedos y con la espalda apoyada contra un casco bien conectado a tierra, encajonado, no muy bien aislado. Algunos de los actuales condujeron el simulacro, algunos condujeron el hombre. Eso estuvo mal, pero era su única esperanza. En el transcurso de las siguientes horas, se perforaron 4 agujeros, cada uno de aproximadamente media pulgada de diámetro, a través del casco. Luego, la energía falló, las luces se apagaron, el taladro se detuvo y solo quedaron los 4 pequeños agujeros. Pasaron una hoja de sierra por uno de los agujeros y los hombres empezaron a cortar. A primera hora de la mañana siguiente, habían cortado un agujero de media pulgada de alto por 4 pulgadas de largo, a través del casco. El bote había estado hundido durante casi 18 horas. El aire empeoraba, hacía calor, estaba húmedo y la leve cantidad de cloro en el aire empeoraba la vida. El taladro manual se puso en funcionamiento de nuevo y se cortaron más agujeros. El capitán Cook miró por el agujero y vio cómo pasaba un barco a no más de 5 millas de distancia. Para cuando el bote había bajado durante 24 horas, el agujero se había ampliado a un triángulo que medía 4 pulgadas por 6 pulgadas. Después de la perforación, se les ocurrió una forma muy extraña de comunicarse. La idea era construir un dispositivo de comunicación inalámbrica utilizando lo que habían dejado en el submarino roto. Afortunadamente, sus conocimientos de ingeniería fueron útiles y, finalmente, pudieron equipar un módulo de comunicación básico con un calibre de red de corto alcance. Cuando se construyó la máquina, era hora de hacer llamadas sin parar. Desafortunadamente, estaban tan lejos de la ruta marítima que era casi seguro que nadie escucharía nada. A pesar de tanta incertidumbre, sacaron el dispositivo y siguieron llamando durante 10 horas. Esas 10 horas fueron demasiado largas porque estaban hablando de supervivencia. Su suerte estaba a su lado esta vez. El barco estadounidense Alanthus estaba pasando afortunadamente en ese momento y respondieron a la llamada. Luego, el capitán sujetó un paño a una tubería de 10 pies y lo puso a través del agujero y comenzó a agitar, intentando atraer su atención. El Atlantis no pudo ayudar a sacar a la tripulación,
pero les dio una bomba para que entrara aire y vertió agua fría en la abertura para ayudar. También colocaron cables alrededor de la popa para que no se deslizara debajo de la superficie antes de que llegara la ayuda. Todo esto atrajo a un transatlántico que pasaba, el George W. Gethels. Este barco tenía un radio y pidió ayuda. La Marina envió de inmediato a la escena 2 barcos destructores y el acorazado Ohio. El ingeniero jefe decidió no esperar ayuda, sino ponerse a trabajar para hacer el agujero lo suficientemente grande como para sacar a los hombres. Para las 1:45 de la mañana, el agujero era lo suficientemente grande como para salir, y la tripulación comenzó a hacerlo de la nave. Los 37 tripulantes y 3 de los oficiales se desmayaron al pasar por el agujero. A las 3 de la madrugada, el capitán Cook había cerrado y golpeado la puerta de la sala de motores y dejó su comando. El Ohio entró en escena poco después, comenzó a asegurar cables de remolque pesados alrededor de la popa que sobresalía. Cuando comenzaron a remolcar lentamente hacia aguas poco profundas, el bote se balanceó un par de veces, rompió el cable y se hundió. Se hizo un intento de rescate hasta noviembre y luego nuevamente el año siguiente. En el próximo verano, la Armada suspendió el esfuerzo y eliminó el S-5 de la lista de la Armada en 1921. Fue entonces cuando sucedió el incidente que causó una llamada telefónica tan misteriosa. Es una ironía cómo el marinero del Atlantis pensó que era una llamada demoníaca. Afortunadamente, respondió que la flota entera de submarinos S-5 podría haberse sumergido definitivamente en el océano. Fue un verdadero milagro que el ángel guardián del barco Atlantis estuviera en la misma porción del mar que el submarino estadounidense. Solo nos preguntaríamos qué podría haber pasado si no estuvieran allí. Tal milagro nos hace pensar 2 veces acerca de la existencia de poderes sobrenaturales y su impacto en nosotros. Cuéntanos qué te parece todo el incidente. Tu opinión nos importa. Bueno, nuestro mundo está lleno de sorpresas y misterio, y la extrañeza llega a otro nivel cuando, de repente, la gente comienza a desaparecer en el bosque. Para conocer la historia completa, mira este video.